Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Iniciamos el trimestre de la UAM, el trimestre escolar, se llama el 23, invierno. Y en esta ocasión, nuestras charlas de divulgación de la ciencia tienen a dos invitados de lujo, no solo porque son unos grandes investigadores, sino porque además yo los admiro mucho. Por ejemplo, el arquitecto Eyvind Schütz era rector cuando yo estudiaba la licenciatura por allá de 1985. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. 86. 86 entró, en 85 estaba la campaña, lo recuerdo bien. Y el arquitecto Jorge Andrade, con quien me ha unido una larga amistad cuando empezamos a hacer exposiciones de divulgación, y fue de los primeros que empezó a confiar en el trabajo que proponíamos de diseño para dar a conocer lo que se hacía de investigación, y tantas veces que fuimos al metro a presentar aquellas exposiciones sobre el tema que ahora nos une, que es el de la vivienda social y el hábitat. Ambos han estado con un equipo de trabajo proponiendo una nueva licenciatura, que es la de vivienda social y hábitat, que tiene un concepto innovador, diferente o añadido a lo que es la arquitectura, y por eso los invitamos ahora a platicar. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, Jorge, gracias. Maestro Roberto. Muchas gracias. Y bueno, les voy a decir rápidamente una pequeña semblanza de ambos. Voy a empezar con el maestro Andrade. Él estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en estudios avanzados de arquitectura por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y desde 1975 ha realizado y construido diferentes proyectos de vivienda progresiva elaborados con métodos de diseño participativo. Es muy conocido porque interviene en la comunidad, se organizan y empieza a asesorar cómo estructurar la vivienda para tener una calidad de vida y monitorear cómo, lo que ahora sería como autosustentable, ¿no? Cómo ir incorporando diferentes cosas. Ha recibido muchos premios y desde 1975 es profesor investigador de la UAM Xochimilco, y tiene un proyecto desde entonces que es el taller de vivienda TAVI. Y bueno, ha publicado muchos artículos, recibido muchos premios, y bueno, esto es lo que nos trae ahora juntos. Por su parte, el arquitecto Roberto Eyvind Schütz, que ya como dije es un arquitecto renombrado, que fue rector de nuestra unidad Xochimilco hace tiempo. Él es arquitecto y maestro en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialización de estudios urbanos en Holanda y otra en desarrollo rural integral en Egipto. Qué interesante, ¿eh? Otro mundo. Otras realidades. También es profesor investigador titular de la UAM Xochimilco, miembro fundador de esta universidad, y también es fundador de un programa muy importante que se llama el Programa de Investigación de Estudios Metropolitanos, donde ha estado participando desde que esto se fundó. Ha sido rector de la unidad, director de la división, ha sido también coordinador y fundador de este programa de estudios metropolitanos y vicepresidente del patronato de la UAM. Ha recibido muchos premios, pero uno que es significativo porque es el más reciente fue el Premio Nacional 2022 al Mérito Urbanístico Carlos Lazo Barreiro, otorgado por el Colegio de Arquitectos. Pero además también quiero comentar que toda su colección, su biblioteca sobre urbanismo y estudios de la ciudad, forma parte de ahora un centro documental que tiene la UAM Xochimilco, para que pueda tener acceso todo aquel interesado en conocer qué son los estudios de ciudad, y está toda la colección del arquitecto. Gracias por esa bondad, porque es un acervo muy importante, como aquel que fomentó que se creara, que es el CIDEX, donde yo trabajé tantos años, y que también este acervo ya está en línea para consulta de todos los que quieran saber sobre Xochimilco. Pues bueno, para empezar, díganme, arquitecto, ¿qué es esto de la vivienda social? Bueno, la vivienda social tiene un panorama muy amplio. Es la vivienda que está dirigida a la población mayoritaria del país, esta vivienda que cumple realmente con una función social. Pero en nuestro caso no estamos solamente viendo vivienda social en general, sino específicamente a la vivienda que produce la propia sociedad. Es parte de la vivienda, pero es la vivienda que no está hecha
como parte de un proceso mercantil. O sea, es vivienda que no se construye para vender, sino que se construye para vivirla. Esta autoconstrucción. Es una autoproducción en donde la gente gestiona la vivienda, en ocasiones autoconstruye, o sea, directamente mete los materiales y construye, y en otras ocasiones pues contratan un albañil, incluso un arquitecto, pero es la gestión de su propia vivienda. No es esta forma mercantil de hacer la vivienda y venderla como si vendiéramos panes o zapatos, ¿no? Sí. ¿Y cómo se ha desarrollado en México? Porque yo oí en esos tiempos del 85 muchos libros que había sobre autoconstrucción, manuales de autoconstrucción. Sí. Y era pensando en darles elementos para que tuvieran mayor calidad, supieran cómo hacerlo con seguridad. Por ejemplo, ¿si es así? Primero que la autoproducción, podríamos decir, existe desde que el hombre empezó a adecuar las cuevas a su hábitat, a su forma de habitar. O sea, el hombre construía para él mismo habitar, eso es autoproducción. Actualmente en México, tan solo en la Ciudad de México, del 100% de las viviendas que existen, el 60% son autoproducidas. Es decir, en las periferias de la ciudad, todas esas colonias insertas alrededor de pueblos que van creciendo, o lo que en su tiempo llamaron las invasiones o irregulares, son autoproducidas, toman terreno, no hay instalaciones, no hay electricidad, no hay agua, no están registradas legalmente, y es un proceso lento que la gente va desarrollando. Entonces, eso existe ya desde hace mucho, y no solamente en México, en todos los países que están en desarrollo, en el mundo, no solamente en América. La interesante en este caso es que a partir de los 70s hay una búsqueda internacional de intervenir desde la práctica profesional de diferentes profesiones, asesorar esos procesos, no tomar el control de los procesos, sino facilitar que los procesos se acorten en tiempo, tengan recursos económicos, mejoren su calidad constructiva y su adecuación ambiental. Entonces, esas son asesorías que es lo que se llamaría el diseño participativo, o las ONGs que no van a tomar el control del proyecto, sino simplemente, como dijiste, hacemos diseño participativo con ellos. Pero nuestro nivel de incidencia es muy pequeño. Y diríamos que no es más allá del 2%, del 100% que estaría entre lo rural y lo urbano. Todo lo que vemos de pueblos antiguos, todos los pueblos típicos mexicanos, es autoproducción. ¿Por qué? Porque no son arquitectos, ni son artesanos, son gentes de la misma localidad que por lo general hacen las casas para sí mismos, ¿no? Claro. ¿Y qué modalidades hay de vivienda social? Pero antes de que me respondan, les quiero avisar que hay público viéndonos en Facebook, a los cuales quiero invitar si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta para nuestros expositores. Bienvenido, yo lo estoy revisando y puedo hacérselos llegar. Continuamos. Entonces, ¿qué modalidades hay de esta vivienda social? Bueno, las modalidades son muchísimas en función de las necesidades particulares de cada familia y de cada conjunto, de cada comunidad. Y mucho tiene que ver con la ubicación regional de estas familias. Es algo que mucho tiempo se ha descuidado, el atender a las condiciones particulares de cada localidad en términos de clima, pero también de tradiciones, de formas de vida, de relación, de cultura, que es lo que determina la forma en que la gente habita, la gente cómo se comporta, cómo se relaciona, cómo ocupa los espacios y cómo puede aprovecharse de ellos. Y, por ejemplo, si los arquitectos hacen sitios habitables,
y está una licenciatura en arquitectura, ¿qué diferencia habría en una nueva licenciatura, que es la que ustedes proponen? Una nueva licenciatura que es vivienda social y hábitat. ¿Qué diferencia habría? Bueno, hay muchas diferencias. La parte constructiva en esta nueva licenciatura es uno de los ejes importantes, pero no es el único. Para que una comunidad pueda resolver sus necesidades de vivienda, requiere tener primero información, tener un vínculo entre ellos mismos, tener una forma de colaboración para trabajar en el proceso, pero además requiere una gran cantidad de gestiones que van más allá de lo que es el diseño o la construcción de una vivienda. El tema financiero, por ejemplo. Normalmente la gente requiere recursos para construir la vivienda. Somos muy pocos los que podemos pagar directamente nuestra vivienda porque nos alcanza el dinero. La gran mayoría de la población requiere recursos de crédito. Sí. Y para obtener estos créditos hay que conocer elementalmente cómo funcionan los sistemas de crédito, qué características hay, qué diferencias tienen y cómo puede organizarse la sociedad para obtener recursos. Sí. Una cosa que es bastante preocupante y contrastante es que las instituciones nacionales de crédito, que son las grandes instituciones, las que producen prácticamente el 100% de lo que se produce en el mercado formal, no tienen programas para la población no asalariada. No. Solamente atienden a sus derechohabientes. Claro. Qué bueno que los atiendan y hacen un trabajo muy importante y producen mucho. Pero en este país, más del 60% de la población está en la economía informal y no tiene acceso a estas prestaciones. Sí. Entonces ellos mismos tienen que resolver también el tema de financiamiento de su vivienda. Pero no solo eso, aparte de conocer temas sobre financiamiento, pues el licenciado que nosotros pretendemos formar tiene que conocer también de todo el marco jurídico que está detrás de la vivienda. Que hay un montón de planes, reglamentos, leyes que son básicas para que se pueda construir una vivienda legalmente establecida en un lugar con títulos de propiedad, registros, en fin, una parafernalia enorme de muchas cosas que hay que conocer. Exacto. Y está la parte ambiental, que es muy importante. La vivienda se da en un contexto, no son hongos que surgen de repente, por la humedad, sino que se da en un contexto cultural, social, pero además ambiental. Es decir, en cada lugar hay condiciones particulares de clima, de precipitación pluvial, de vegetación, de flora, fauna, y todo esto influye en las condiciones de vivienda, no solo en la parte de habitabilidad y de cómo vamos a convivir con la naturaleza, sino que también de ahí se van a aprovechar los materiales que se van a utilizar para la vivienda, que también es algo que está muy descuidado y nos acostumbramos a los materiales industrializados que se compran en la ferretería y no nos damos cuenta que hay mejores formas de resolver las cosas con los materiales locales. Entonces, toda esta variedad de conocimientos son las que pretendemos que tenga un licenciado en producción social del hábitat. Entonces, en esta licenciatura, las materias no son arquitectura 1, arquitectura 2, arquitectura 3, sino que es cuestiones de sustentabilidad, de economía, de biología. Los ejes están marcados por el concepto de sustentabilidad.
Ah, Y lo importante aquí es, un poco para retomar esto de la arquitectura, la producción, la vivienda social abarca mucho. Podríamos decir, la vivienda social es la que produce el gobierno para un sector de bajos recursos, ¿no? Pero si hablamos de la vivienda popular, el gobierno hace un 15% de esa vivienda. La gente autoproduce como el 70-80%, ¿sí? Entonces nosotros, ¿por qué autoproduce? Porque el sector institucional, las inmobiliarias, las empresas junto con el gobierno requieren financiamientos. Primero tiene que estar uno trabajando en una institución para recibir un crédito. sí. Pero el alto porcentaje de la población que está fuera de esas posibilidades hace que ellos tengan que controlar su proceso. El trabajo y la licenciatura no está dirigida a esos procesos tipo fraccionamientos, sino a los lugares donde la gente está haciendo su trabajo. Entonces, al acercarnos no es acercar y decir, ahora yo tomo el control y te digo cómo, sino yo tengo que entender cómo lo haces. Yo tengo que acercarme a entender tu cultura, tus formas de habitar, tu adecuación al medio ambiente y respetar tus procesos. Junto contigo diagnosticar tu medio ambiente y junto contigo proyectar algo que te haga mejore tu calidad de vida sin romper tus patrones culturales, tus relaciones sociales y tu cultura. Sí. Es otra cosa. Y la otra cosa también es, nosotros estamos intentando, uno de los objetivos es no formar cuadros en las universidades para que vayan las comunidades. Nuestro objetivo es, por primera vez desde la universidad, insertarse en las comunidades, tener alumnos que estén en esas zonas, por ejemplo, Chiapas. Ahorita tenemos... no es que se vengan a estudiar acá. No, no. Sí, es que la universidad vaya a universidad la localidad. Va las mismas comunidades que se hace a través centros de derechos humanos, todo esto. La gente de las comunidades propone sus candidatos, pasan el filtro de la UAM y los estamos formando a distancia con coordinadores regionales. En este caso, estamos haciendo un triángulo con Chiapas, Yucatán y nosotros. Nosotros el centro, Chiapas el sur, Yucatán el sureste, 3 universidades. Entonces, en ese lugar, en cada lugar hay coordinadores con ayudantes de investigación que supervisan el trabajo de campo de los jóvenes que no salen de su comunidad y que toman su problemática para recibir el apoyo, para organizar a su comunidad y resolver de una manera más eficiente su problema, ¿no? Lo que vemos también, cuando hablamos de la arquitectura, nosotros fuimos enseñados a un proceso lineal de producción. Yo hago un presupuesto y digo, en tanto tiempo tengo el plano, en tanto tiempo construimos y en tanto tiempo tienes tu casa. Es lineal. Lo que pasa en las colonias populares, por no tener dinero, se construye habitando, se construye. Y entender ese proceso es muy importante. Sí. Eso hace que también rompa esa monotonía que tienen los objetos producidos a grandes masas, como Geo o las grandes empresas que hacen la misma y la repiten. Uno va a una colonia popular, ninguna casa es igual a otra, pero hay patrones de uso del espacio que estudiamos junto con ellos, que entendemos. Entonces, a partir de eso, intentamos junto con ellos hacer el mejoramiento. Claro, como yo que estuve viendo tanto Xochimilco, la cocina de humo es básica, ¿no? Sí. Y esta parte de lo que es la casa habitación y el comedor esta parte porque ahí se reúnen para la fiesta, entonces es un espacio grande con una cocinota, con todo, porque va a haber mucha gente reunida y eso va a determinar si lleva adobe o si lleva ladrillo o maderita en el techo. O cualquier otro material que se aproveche en la zona y que está probado ya por la historia, que coincide con las necesidades y con las características locales. Ahí es muy importante esta vinculación, identificación con
con las condiciones locales. Y hay un elemento fundamental en estos procesos que es la progresividad. La vivienda se entiende como parte de un proceso, es decir, no es un producto terminado, no es como comprar un coche que ya está completo y ya se sube uno y camina. No, aquí la vivienda se va ajustando a las condiciones de la familia y muchas veces la vivienda crece y luego decrece. Es decir, conforme los hijos van creciendo hacen falta más cuartos y se van poniendo los distintos cuartos y cuando los viejitos se quedan solos, pues empiezan a rentar un cuarto o vender otro o poner una accesoria. La vivienda es un espacio vivo dinámico que está modificándose. Y esto es un concepto totalmente distinto a lo que es la producción en serie a la que se refería Jorge, ¿no? Donde son una serie de cajitas idénticas una sobre otra, sin posibilidades de crecer, sin posibilidades de modificarse, que no se ajustan a las necesidades de la población. De ahí todo el abandono que ha habido de todos estos desarrollos inmobiliarios. Parte del abandono se explica por esto. Claro, porque están como cerca de la nada, ¿no? Pero el abandono tiene que ver con la otra dimensión de la vinculación cultural. Estos conjuntos se abandonan pues porque no hay escuelas, porque no hay guarderías, porque no hay tiendas, porque no hay lugares para recreación, que son peligrosas y no hay familia. La población, sobre todo la población de bajos recursos, está acostumbrada a vivir en redes sociales y estas redes sociales se apoyan entre sí. Entonces, los niños se quedan con la abuelita mientras la mamá va a trabajar y se turnan para ir por ellos a la escuela y viven en un espacio en donde todos colaboran en el proceso. Cuando yo tengo que vivir a 40 kilómetros de distancia en un huevito preconstruido con todo resuelto, pues todo lo demás no está ahí. Y la gente no puede vivir así. Y el otro problema, cuando estoy en ese huevito, tengo que estar pagando durante 15 años una cantidad, que cuando autoproduzco ese excedente que voy pagando cada mes, lo ahorro y me permite seguir transformando mi vivienda. El otro problema es, pueden empezar en una situación muy baja de 20 metros cuadrados construidos, 30 metros cuadrados construidos. Pero si comparamos en 15 años lo que hace la gente y lo que hace Infonavit o cualquiera de estas empresas, hablan de 45 metros cuadrados, 50. Se quedan en eso. Vamos 15 años después a una vivienda y está arriba de los 90, de los 100 metros cuadrados. De construcción, sí. Entonces ya tiene más espacio, más... Se puede decir subjetivamente que no tiene calidad porque no nos gusta. Pero la vivienda es el gusto del que la habita, no el que la ve. ¿Sí? Exacto. Yo me he visto así, Roberto así, tú te ves, cada quien. Pero es que este modelo que se ha creado en los últimos 50 años, yo creo, de todos tenemos que ser iguales, todos nos tiene que gustar la misma ropa, el mismo coche, el mismo recubrimiento, la sala, el comedor. Aunque no quepa, hay que haber un comedor de 8 sillas, con la vitrina, no es que esté mal, pero estos lugares que se han generado no son para eso, son despersonalizados. Sí, lo que está mal es la imposición. La imposición de valores externos en una sociedad que tiene otra forma de convivir. Si la cocina es una cocina de humo y está al aire libre en ocasiones, el mobiliario que necesita es otro. Es otro. No necesita el sofá de terciopelo rojo para... Que nadie usa, solo el día de el perro o el gato para decirle no te subas ahí porque lo vas a llenar de pelo. Es imponer formas distintas a las que surgen de la propia comunidad. Entonces, aquí lo importante es que el ritmo lo lleve la propia comunidad, que es otro de los elementos
nosotros hablamos mucho de comunidad y de grupos, porque para este estrato económico de población, la vivienda es un producto social, no es individual, no se resuelve de manera personal cada quien su casita, sino que una comunidad completa apoya y participa en distintos niveles con distintas sabiduría para resolver el problema que tienen todos. Lo que se me hace también muy interesante, aparte de todo lo que han dicho, es que no es algo que se les ocurrió de la nada. Es producto de 50 años de trabajo o más, en eso, con la gente, estudiando esas realidades, interviniendo en la medida que lo permiten, dándose cuenta de cómo hay resistencia o aceptación en la participación. Han visto proyectos gestarse con resultados buenos, malos, regulares, ¿no? Y entonces se me hace muy interesante que con la trayectoria que tienen construyan una propuesta que es como depósito de años de experiencia, de trabajo como arquitectos, como investigadores, como profesores. Quisiera completar algo sobre eso. No solamente nosotros, en México, sino estamos hablando de todo el mundo. Hay una coalición internacional del hábitat apoyada por Naciones Unidas que integra más de 100 países que están trabajando desde hace más de 50 años en producción social de vivienda y del hábitat. Hay archivos y hay trabajos y documentos y es una red viva que estamos en contacto con ellos, que en noviembre del 2020 les presentamos a la red latinoamericana y les gustó mucho la propuesta. Dijeron que era necesaria una licenciatura, que no existe ese tipo de licenciatura a nivel mundial y que es importantísima. Entonces no estamos inventando la pólvora, estamos reaccionando después de años de ver la experiencia por algo que Roberto siempre decía desde el nivel de planificación. Es muy bonito lo que ustedes hacen, pero ¿qué impacto tiene? Entonces, la necesidad del impacto está en transmitir eso a la comunidad, y la comunidad se apropia y lo multiplica. Es lo que decíamos, capacitar a los capacitadores, a los que insertos en la comunidad van a tomar esto, se van a apropiar de eso, lo van a transformar y van a facilitar. Y vamos a seguir con el proceso. ¿Y si hay recepción de la gente en esta necesidad? De decir, si yo le entro, yo me inscribo a la licenciatura, hago el examen. No es un problema de recepción, es la forma en que han resuelto su vivienda históricamente. Y lo que es nuevo son estas formas industriales mercantiles de construir la vivienda. Eso tiene tal vez un siglo, pero el cómo construir la vivienda pues tiene miles y miles de años atrás, en todas las culturas, así es como se resuelve. Entonces lo importante es aprender de esa historia. Y uno diría, bueno, si la gente autoconstruye y es la mayoría y ellos lo hacen, ¿para qué queremos un profesionista que lo haga si ellos lo saben hacer? Bueno, es que necesitamos las dos líneas, recoger la historia, la tradición, el conocimiento que tiene la población, pero mejorarlo técnicamente. Claro, dignificar la manera hacerlo más eficiente, hacerlo más económico, haciéndolo más resistente, de mejores condiciones de relación con la naturaleza. En fin, hay mucho que aportar para que esto que hace la propia gente se haga mejor y beneficie a más gente. Claro, bueno, nada más lo que habló de las gestiones. Es una materia, es todo un curso intensivo que hay que conocer. ¿Por qué te llegan a cancelar una obra y entonces hay que dar mordida, lo que implica la corrupción? Y entonces retrasa, se detiene, los materiales se echan a perder porque no se sigue la construcción. O sea, sí son una serie de elementos que afectan mucho. Fíjense que sí tenemos público por aquí que nos está haciendo comentarios. Les manda saludos Mónica Rivas Bazán, egresada de planeación, ¿no? Me parece. Saludos, Mónica. Fernando Contreras nos dice, muchas felicidades
por la invitación a esta charla y saludos enormes a los invitados y bueno, también me manda saludos a mí. Dice, ¿por qué su propuesta de licenciatura de producción social de la vivienda y el hábitat resulta innovadora sin ser nueva en el mundo, pertinente para la UAM Xochimilco y para el país? Pues es un poco lo que le decía. Creo que ahí vale la pena contestarle a Fernando. La pertinencia está dada en la medida que se atiende a un problema social. Y Xochimilco tiene una orientación a los problemas sociales. No es una universidad para formar élites para cuestiones sofisticadas, es una universidad orientada a la sociedad, a resolver problemas sociales. Y esta es la función de una licenciatura como esta. Para dimensionar nada más con un número el tamaño del problema, le diría que en el Programa Nacional de Vivienda que generó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se menciona un rezago de 9.4 millones de viviendas. De ese tamaño es el problema. Y eso es lo que ya está acumulado como rezago. Más lo que, se va acumulando conforme los jóvenes van creciendo y van generando nuevos hogares y nuevas necesidades de vivienda. Entonces, la necesidad de atención de ese tema es monumental, es enorme, y no tenemos a los profesionistas que lo hagan. Claro, nos dice, y yo creo que era un poco para explicar más, no es que lo cuestione Fernando, porque él está muy emocionado en la coordinación de docencia, en que esto se impulse, ¿no? Hemos tenido un apoyo enorme de parte de él. Sí, ha sido muy bonito. Muy bueno. Dice el Centro de Desarrollo, gracias Fernando por tu comentario y pregunta, Centro de Desarrollo e Innovación del Hábitat Humano nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo la vivienda social influye en la reducción de la pobreza si se dedica al comercio informal? Saludos. Pues, yo creo que no estamos hablando de reducir la pobreza. La reducción de la problema está no le toca a la otra vivienda. escala. Sí. Está a una escala ya de políticas, a otro nivel. Dentro de esa pobreza que existe en el país, hay hechos concretos en los que sí podemos incidir, que es la calidad del espacio habitable. Dentro de los mismos procesos que no lo vamos a cambiar, por eso trabajamos autoproducción y no hablamos de empresas que por más que quieran, por ser empresas de mercado, de todas maneras añaden un costo adicional a la vivienda que van a dar de interés social. Aquí estamos incidiendo en los procesos de autoproducción, donde ya con recursos del gobierno, ya reconocida legalmente, se facilitan estos procesos organizativos. Ahora, ¿sí qué efecto tiene esto? El que la gente se organice para resolver su problema de habitabilidad, que es el primero, porque ahí también está combinado con salud, es el reconocimiento de que puede como organización dar otros pasos. Entonces, a partir de esa capacidad de organización, que es uno de los canales, el hábitat, puede incidir en otros procesos y ser autosuficiente. Por ejemplo, tenemos un modelo aquí en México desde 1975, Palo Alto, que produjo sus materiales de construcción, produjo sus puertas, y en ese momento, cuando ellos terminan, empiezan a vender a las comunidades su producción de materiales. Y por otro lado empiezan a asesorar a otras gentes. Entonces, estamos hablando de organizarse para gestionar procesos. Y eso permite darle cierto reconocimiento a la gente y ellos mismos autorreconocer que son capaces de organizarse y de resolver muchos problemas que siempre lo han hecho. Sí. A veces no hay conciencia de eso. Sí, dígame. Si no digo que experiencias hay muchas en el país
y fuera también de México, muy buenas experiencias de cómo sí funcionan estas cosas. No es una aventura para a ver si experimentamos, ¿no? Son cosas ya muy probadas. Un ejemplo fundamental en nuestro caso en México es lo que pasa en la Sierra Norte de Puebla. Claro. Hay una cooperativa que se llama Tosepan, que se ha desarrollado maravillosamente en los últimos 40 años más o menos. Pero es una cooperativa que empezó con algunos elementos más de producción y ahora es una especie de federación de cooperativas en donde hay una serie de cooperativas distintas. Hay productores de miel, hay productores de café, hay cooperativas de vivienda, cooperativas de intercambio de un montón, hasta una institución de crédito. Ellos mismos generan su propio crédito y tienen una especie de banco propio y han crecido enormemente. Y son ejemplos que hay que aprender y que están ahí, que están vivos y que están hechos con esta visión de integrar los elementos y no ver sectorialmente las cosas. Claro. Ahí es donde he estado llevando a sus alumnos a práctica. Ahí. Ahí. Bueno, no, estábamos en Tlaxcala. Bueno, otro tema. Sí, pero bueno, hay muchos ejemplos de lo que están haciendo ustedes en Chiapas con Toño Paoli. Con Toño, Bueno, es increíble. Nos dice también Mónica Rivas, ¿cuál es la diferencia en contar con asistencia técnica en una vivienda autoproducida? Un saludo para los dos. ¿Esta asistencia valora la localización del predio ante desastres o riesgos? Bueno, esto es fundamental. Nosotros hablamos de progresividad en la vivienda, que la vivienda va creciendo a través del tiempo. Pero hay un elemento que no es progresivo y que es fundamental, y es la localización. Bueno, sí. Y la localización es algo que tiene que estudiarse técnicamente con mucho cuidado y que muchas veces ahí la propia gente no lo puede resolver. Sí. La gente sabe construir y poner tabiques, pero ¿dónde se pone? Y es el acceso al suelo. Sí. Y este tema de acceso al suelo y de localización es un tema que tiene que ser resuelto por el Estado y tiene que ser resuelto técnicamente para que se eviten todas estas secuencias en términos de ubicación. Hay otro factor en relación al sismo. Este último sismo nos enseñó mucho. Y por ejemplo hay estudiantes ahorita en la maestría que están haciendo ese estudio comparativo entre la gente que no recibió apoyo, la gente que recibió apoyo, entre las que fueron apoyadas por ONGs, entre los que fueron apoyados por el gobierno y por la iniciativa privada. Entonces, de los que recibieron apoyo, lo primero fue que el dictamen que se hizo muy a la ligera sobre el sismo mandaba destruir la mayor parte de las viviendas. Y después, que eran con mucho más espacio que lo que después se les pudo dar, ¿no? Entonces hay una reacción negativa. En el caso de las ONGs, entraron entendiendo los sistemas constructivos tradicionales. En el caso de Chiapas, Oaxaca, la autoproducción con adobes es muy importante. Entonces el diagnóstico fue mucho mejor porque se podía recuperar mucho de lo que se tenía. Claro. Entonces hay una reconstrucción más sobre el hábitat anterior mejorado que una destrucción y meter alguna cajita que no tiene que ver nada con el lugar. Entonces, comparando la intervención institucional pública con la intervención del asesor técnico, conocedor del proceso, es un proceso mucho mejor, ¿no?
Sí, y la gente queda mucho más contenta y escuchada. No, pero además la gente se lo apropia, Y es decir, participa en es hacerlo, lo hace. su propia vivencia lo que está generando ese espacio, ¿no? Ahora, No es una cosa externa que Sí, viene sí, que y bien me lo ponen y me meto. me ponen ahí. Sí. ahora Sí. hay algo muy interesante también. En algunos lugares ya había un olvido de esas tecnologías. Pero al entrar en la recuperación de eso, las jóvenes generaciones aprenden de las viejas generaciones que estos procesos son mucho más adecuados en términos bioclimáticos también. Claro. ¿Sí? Y en términos de costos, porque estás usando la tierra de tu lugar, estás usando los materiales de tu lugar y estás recuperando unas formas de construcción que son tan antiguas como el ser humano también. Tenemos aquí un doctor en todos estos procesos de adobe, Guerrero Vaca, que nos habla de la historia de la construcción, con tierra de siglos, ¿no? Exacto. Y bueno, voy a terminar otro comentario. Fernando nos dice, ¿por qué si la propuesta es tan pertinente como dicen, cuesta trabajo y existen resistencias, si así se le puede llamar en la institución, atavismos, controversias simbólicas o de poder a las grandes disciplinas? Pues porque hay inercias sin que nos demos cuenta, y aunque nuestro discurso sea distinto, somos conservadores. Queremos repetir lo que hemos hecho antes y no aceptamos nuevas ideas y nuevas posibilidades. Entonces tenemos que pasar por encima de estas visiones conservadoras si queremos avanzar. Y ahora que el mundo nos ha hecho cambiar tanto y renovarnos constantemente, que no hay manera de quedarnos en el ayer, sino eso de ayer es mi plataforma para hacer ahora cosas nuevas. Así es. Claro. Eso es lo que a mí me recuerda cuando entré a la UAM, Xochimilco, ¿no? Aquí llegas y vas a conocer cosas y vas a intervenir con otros para construir nuevos conocimientos, que es lo que ubico que se ha estado haciendo, pero tiene razón, nos hemos vuelto una sociedad conservadora porque no me muevan, porque yo lo vi ahorita que tuve que hacer un cambio de espacio físico, a mí no me causa problema, pero la gente alrededor me decía, ¿cómo es posible que te puedas mover? ¿No? Cuando pues te mueves a donde te tengas que mover, es lo que hay ahora que hacer. Entonces eso hasta te enriquece el cerebro, hay plasticidad cerebral si te mueves de lo por establecido. Salud mental y Exacto. elemental tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, criticar lo que hacemos, analizarlo, evaluarlo y mejorarlo. Claro. Entonces, Sí. Pues gracias, Fernando, por tu comentario. Laura Olivia les manda felicidades, dice que hay que apoyar la iniciativa, muchos saludos. David Alfonso Velázquez nos dice, ¿qué opinan de los nuevos desarrollos inmobiliarios en Mérida? ¡Ay, qué horror! Y el Caribe mexicano, Quintana Roo, ¿cuál sería el escenario y propuesta ideal para estas situaciones? Y territorios del sureste que por el Tren Maya generarán una inercia y dinámica diferente. Saludos y un fuerte abrazo. Sí, en Mérida cuando empezaron a hacer, yo iba mucho, 20 años, cuando empezaron a hacer estos desarrollos de las Américas, por ejemplo, son casitas geo, en Mérida, o sea, la altura, la iluminación, el circular, el las aire. hamacas, pues las hamacas, ¿dónde las colgamos la pones? hamaca? ¿No? Entonces son insufribles. Pero sí hay gente que dice, pero te acostumbras. No, no te acostumbras. No, pero además, ¿por qué me tengo que acostumbrar? Exacto, ese es otro tipo de... El asunto de los techos bajos, mi hijo vive en Mérida y nosotros estamos buscando la manera de tener un cuartito por allá. Y hemos estado dando muchas vueltas en Mérida y conociendo muchas cosas y es muy interesante cómo las casas antiguas son las mejores. Las de un solo piso. Un solo piso, pero un piso de un piso alto. 4 o 5 metros de altura. Exacto. Así es. Sí, que no es un desperdicio, es el diseño de supervivencia. Para las condiciones locales. Sobre todo para Mayo. Un detalle, en 1992 Infonavit nos pidió a los compañeros del TABI que hiciéramos una propuesta de mejoramiento de los prototipos del Infonavit. Yo recuerdo que estaba el arquitecto, ¿cómo se llama?
Chema. No, que está en la UNAM, sigue en la UNAM. Él estaba en el centro de investigación y le propuse, mira, mejorar lo que está mal desde el principio no se puede mejorar, pero te proponemos un estudio regional de las formas de habitar, de las características de la tipología de vivienda, y a través de esos criterios que tú le puedes dar a las empresas para que los cumplan en ese lugar, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante. Hicimos un estudio en Yucatán, otro en México y otro en Ciudad Juárez. Totalmente diferente, ¿no? Lo que decía Roberto, las alturas, estamos a 4 metros de altura o 5 metros. Los pisos son los pisos de mosaico. Yo soy de Mérida. Cuando tenía mucho calor, me acostaba sobre el piso. Sí. El piso era fresquísimo. Las casas son totalmente ventiladas. Sí. Son totalmente ventiladas. Y puedes poner hamaca donde sea. Y el claro tiene que ser de 3,5, mínimo de 3,60, cuando las casas que llevan todas las empresas son de 2,70, ¿sí? Con una altura de 2,30 y una losa de cemento. Nosotros en ese tiempo hicimos un estudio de unas unidades habitacionales recién construidas que la gente no soportaba. Solamente entrar a la unidad habitacional había un cambio de 3 grados de temperatura, ¿sí? No había un solo árbol. Había estacionamientos frente a cada vivienda cuando no había carros. Y había un patiecito que lo construían porque no cabían. No había ventilación cruzada. ¿Ves los prototipos, que se llaman prototipos, pero son cajitas que las hace la empresa igual aquí que en Cuernavaca, en Yucatán, que en Baja California? Entonces tú entras a una recámara de esas y dices, bueno, abran las dos y dejen una hamaca. Otra cosa que tienes en la cultura yucateca, una vivienda humilde, tiene un espacio de uso múltiple. Lo que es la estancia comedor, tiene muebles móviles, se pegan a la pared, tienen los hamaqueros y en la noche es el dormitorio. Entonces, si uno estudia lo que se tiene, no es que sean tontos los arquitectos, es que no estudian lo que hay ahí. Claro. ¿Sí? Si estudiaran, si se acercaran a conocer, pero el otro caso es la empresa. Yo estuve en contacto con una empresa muy grande, no lo digo, me contactaron, les dimos una plática. Y el señor estaba con su teléfono resolviendo. Yo le dije a la persona que nos iba, me voy. Pues tiene su mercado cautivo, no le interesa lo que diga la gente, le interesa la empresa Infonavit que lo contrata para producir miles y miles de cajones. Claro, qué triste. Pero es curioso cómo se imponen patrones. De repente uno va por aquí en estos fraccionamientos, ya no digamos en Mérida o en provincia, uno va aquí mismo en la ciudad de fraccionamientos y te venden una casa provenzal. Entonces le ponen 3 tejas verdes en la entrada y entonces ya es la casa provenzal. Y eso vende más. Sí. Porque es el patrón europeo que pretenden imponer y decir, bueno, es que vamos a vivir como los franceses al tener 4 tejas verdes ahí frente de la puerta. Son deformaciones culturales aspiracionales a las que estamos metidos por la comunicación, por la información, el bombardeo permanente de la información. Sí, nos hemos dejado llevar por estos modelos. Entonces, que nos imponen. Tenemos que cuestionarnos, bueno, qué es lo que realmente necesitamos, cuáles son nuestras necesidades y cómo las resolvemos. Y no estar copiando modelitos que muchas veces son peores que lo que nosotros hacemos. Yo creo que en esta pandemia y en este encierro yo creo en mi caso y con varias personas lo he hablado, lo que nos mostró es, ¿de veras necesitamos lo que tanto buscamos tener y que no usamos? Las habitaciones son dormitorios, son bodegas que se llenan de polvo, por lo tanto ácaros, por lo tanto infecciones. Entonces en este encierro creo que fue una gran oportunidad de darnos cuenta si eso es que tengo que comprar la sala tal, la casa provenzal, cuando en realidad no la habitas. Y cuando ya la tuviste que habitar, te das cuenta que no usas los espacios, que están llenos de cosas. Sí, nos hemos trastornado mucho en estos años. Retomando esto del COVID,
creo que nos metió ya de manera consciente en un concepto que es clave actualmente, la equidad de género. Exacto. Cuando el hombre se queda en la casa y ve lo que hace la mujer y además tiene que trabajar, tiene que apoyar, ¿no? Entonces empezamos a entender procesos Exacto. que a pesar de hablar y decir, sí, yo apoyo esto, pero en la casa sigo siendo el que manda, ¿no? Pero cuando ves a tu mujer que está haciendo mucho, que está cuidando 3 grados diferentes de niño, jugando así, pasándose uno con otro, cuidando que se limpie la casa porque no hay muchos recursos. Sí. Entonces tú ves una superwoman, ¿no? Una supermujer. Sí. Y entonces uno tiene que entender que hay que romper esos esquemas unitarios, ¿no? Cuando hablas de cooperativas, de organizaciones, se puede hablar de comedores colectivos, lavaderos colectivos, cuidado colectivo de los niños, rotaciones y escalas diferentes dependiendo del grado de aceptación. Puedes empezar a reforzar lo que son las familias extensas, que entre ellos se apoyan y que eso es tradición de muchos años, a llegar a cooperativas mucho más flexibles, mucho más abiertas. Lo que no puede ser es que sigamos resolviendo, sin resolver, lo que nunca hemos enfrentado como debe ser, ¿no? Entonces, esta autoproducción nos enseña a acercarnos a cómo la gente resuelve y no dar las líneas, sino aprender para buscar caminos nuevos. Entonces, una vez que esta licenciatura se ejecute, va a ser en los sitios, los maestros estarán allá o estarán en línea, Sí, o eso es nada más para otra parte interesante que también estamos aprovechando. Bueno, curiosamente nosotros empezamos a trabajar en el diseño de la licenciatura poquito antes de la pandemia. Y ya estábamos hablando de una licenciatura virtual, en donde tuviéramos comunicación por medios electrónicos, ¿sí? No forzosamente presencial en todas sus dimensiones. Y bueno, ahora con la evolución de la tecnología, pues con mayor razón lo estamos poniendo, y es uno de los ejes fundamentales de la carrera. Es decir, vamos a trabajar de manera combinada, en una forma mixta. Vamos a tener estos profesores en campo supervisando el trabajo de los muchachos con la comunidad, pero también vamos a tener a los profesores virtuales dando la parte teórica y dando información y enriqueciendo la formación de los alumnos. O sea. Pues a mí se me hace muy interesante, ojalá y esto avance. Ya les daremos noticias de cómo va el proceso de que se pueda constituir ya la licenciatura, que se anuncie, que se lanzar una convocatoria. Que vayan pensando en las inscripciones. Que vayan pensando en las inscripciones y que lo consideren, porque está abierto a N,000 posibilidades de trabajo, que está muy interesante, pero además muy amorosa la propuesta, porque se está reconociendo la colectividad, las redes de apoyo, el tener conciencia de tu espacio, de tus recursos, de la gente con la que convives. En realidad es un acto amoroso de construcción de vivienda, y es algo que me deja muy, muy, muy conmovida. Muchas gracias. Qué bueno. Pues yo me despido de ustedes, les agradezco esta charla. Es muy rico siempre escucharlos, y tener esta oportunidad con los dos es un regalo que me han dado para iniciar este trimestre, y para todo el equipo de TV UAM. Muchas gracias. Me despido, agradezco a todos los que estuvieron escuchándonos por Facebook, a quienes hicieron comentarios, a quienes han estado aquí en el foro de TV UAM acompañándonos para escucharlos. Y bueno, les doy las gracias a nombre de la doctora Marta Isabel Flores, quien ahora es nuestra coordinadora de extensión universitaria. Bienvenida, Marta, una querida compañera y amiga de CIAT. Y también a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria, rector de nuestra unidad Xochimilco, por apoyar el proyecto de divulgación de la ciencia, y sobre todo a mi equipo de servicio social de divulgación y al equipo de TV UAM, que sin ellos esta transmisión no podría ser posible. Gracias, Omar. Gracias a todos. Buenas tardes y nos vemos
pronto. Vamos a hablar el próximo jueves de otra cosa que no tiene que ver con vivienda. ¿Qué pasa con los datos que se han generado gracias a la tecnología para poder descubrir lo que pasa en el ADN? Gracias a la bioinformática. Y vamos a tener a un investigador de primer nivel de sistemas biológicos que va a estar con nosotros. Acompáñenos el jueves a las 2 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.